¿Qué tal? Gusto saludarlos. Hoy empezamos, gracias a Dios, una etapa nueva para dar a conocer a ustedes, pues preciosidades de gente muy valiosa aquí en Tabasco, en México. Ya no me gusta decir tanto Tabasco, México, porque pues, es nivel nacional lo que se maneja ya en Tabasco. Y me entregaron el currículum de la doctora Ana Berta Vidal Fossi hace como 3 días. Lo leí, lo releí, lo volví a leer y cada que lo leía me sorprendía más de, pues, cómo se le hace para realizar en la vida tanto camino, tanto avance, tantas realizaciones. No es un milenio ni un siglo de vida. Ella no es grande, pero tiene muchísimas realizaciones. Y yo quiero platicar con ella para que conozcan su vida y que vean cómo se llega. Obviamente a base de esfuerzo, pero yo prefiero que ella les platique. La doctora Ana Berta Vidal Fósil nace en Villahermosa, Tabasco, en un octubre, hace 4 días que cumplió años. Aprovecho para Muchas felicitarla. gracias. Hace 4 días más o menos. Sí, el 14, Y el el 14 ya 14 tiene cumplió años. 5 días. Hablemos nada más del otoño. Me da gusto saludar a la doctora Ana Berta Vidal Fósil. Estoy sorprendido de ese currículum. Me tocó grabar currículums para candidatos al gobierno de Tabasco. Me reservo el nombre, obviamente. Uno era nada más de una cuartilla y cuarto. Pero hizo buen gobierno, obviamente, pero era de una cuartilla y cuarto. Y grabé en aquellos días también el de un aspirante también en ese tiempo, que era como el de usted, así enorme. Catedrática de la Escuela de Economía, entre otras cosas, pero veo que ha dado todas las asignaturas que lleva la carrera. ¿Cuántas? ¿18? Sí, ¿Cuántas? más o menos como 19. 19. Sí. O sea, de toda la carrera maneja todo lo que se maneja en la carrera. Así es. Bueno, pues antes que nada darle las gracias, don Jesús, por estar en esta su casa. Para mí es muy grato, sinceramente, que usted eh, haya conocido parte de mi vida, la parte académica, tengo la parte política y la parte obviamente familiar, ¿no? Que han sido las 3 etapas que he tenido que buscar la manera de que se adecúen para que haya una armonía Pero decía familiar. yo, todavía no entrábamos a grabación, que cuando me toca estudiar a mí el 90% era varones, el 90% y el 10% mujercita. En su generación debe haber aumentado un poquito, pero era más difícil para la mujer estudiar. Efectivamente, yo estudié la carrera de economía. Primero estudié una carrera técnica, criminalística Criminalística, de campo. En ese tiempo, el licenciado Zurita Oropesa, Manuel Antonio Zurita Oropesa, era el procurador mi maestro. y sí, fue el que Mm. abrió este parteagua para que existiera en Tabasco, en la Procuraduría General de Justicia. Estoy hablando del 82 aproximadamente, 1982, estaba yo muy jovencita. Abrió la oportunidad de estudiar esta carrera a nivel técnico. Eh, Fue una gran preparación. Recuerdo que éramos como 500 jóvenes con ganas de entrar, ¿no? A esta parte del misterio de la vida y de la muerte, porque de eso se trata, de conocer esos indicios que te llevan por medio de la metodología, ¿sí? A saber cuál es la verdad, lo real. Y de esos 500 jóvenes, recuerdo que nos hicieron exámenes de química, física, matemáticas, de mucha preparación, psicología, y tuve la oportunidad de quedar entre los 20.
fueron 19 varones, como usted dice, siempre los hombres son más todavía, y yo fui la única mujer que entró. No sé a ciencia cierta cómo fue la calificación, nunca fui a ver el registro de los 20 candidatos, Claro. pero me avisaron de que yo había quedado, ¿no? Y pues ahí empezó una parte de mi proyecto de vida, de trabajo en la Procuraduría. Tuve 5 jefes procuradores a lo largo de, interrumpido porque no fue lineal mis actividades en la Procuraduría, pero fue una actividad que me dio muchísima satisfacción en esa área. Estando ya trabajando en el Instituto de lo que es la parte de comunicación social de la Procuraduría Relaciones y públicas y relaciones comunicación social. públicas, allí comencé a estudiar la carrera de economía, así que estudiaba, trabajaba y aparte pues ver por la familia, ¿no? Una carrera que aquí en Tabasco, en aquellos tiempos, en los 80, pues todavía, fue como en el 85, todavía no había muchas mujeres que quisieran estudiar esta carrera aquí. Así que fui también de las primeras. Y cuando salimos, pues salimos muy pocas personas de la carrera. Ya de allí me fui vinculando mucho las relaciones con los colegas economistas. Conocí al quien ahora es mi compadre, Carlos Aldecoa, a Calzada, a Jasso, muchos economistas, ¿no? Que comenzamos cuando éramos del PRI con lo que es la Liga de Economistas. Ya después, Revolucionarios. revolucionarias. Y ya después empecé a trabajar muy fuerte con lo que es el Colegio de Economistas, porque la otra, su tinte era más la parte política y el Colegio de Economistas tenía que ver más con la parte académica. Bueno, y sí me pasaban cosas, ¿no? Que llegaba yo a un café, me sentaba yo con mis colegas, pues ni me volteaban a ver, se saludaban todos y bueno, poco a poco fui teniendo ese acercamiento con todos de ellos, que bueno, ya en 2007 tuve la oportunidad de ser la líder a nivel estatal de los economistas aquí en Tabasco por medio del colegio. Había un varón, no me acuerdo cómo se llamaba, uno de los primeros economistas que conocí aquí, aparte de Eduardo Estañol Vidal, más antes, en los 70, pero pues eran muy pocos, ¿ah? Los que habían estudiado en la UNAM, estaba el maestro Barceló, estaba el maestro David Gustavo y su esposa, también economistas, Rosita. sí, Lucita, y bueno, sí eran pocos los que estaban aquí con nosotros. Ahora bien, me interesa mucho saber cómo era esta doctora de niña, inteligente o no. Fui igual que todas las niñas, preocupada en jugar, pues tener sus amiguitas. Quiero decirle que a mí me tocó estudiar en escuela pública, en la Bartlett, en la Tomás Bartlett, que está en Castillo. Y bueno, tampoco fui una niña muy preocupada en las calificaciones, pero sí fui muy comprometida en entregar sus tareas y estar siempre al corriente. No fue necesidad que mis padres tuvieran que estar pendientes que si hacía o no las tareas. Y bien, Porque la mujercita es más responsable toda la vida. sí, yo creo que yo era la que Por ahí jalaba a mi viene. hermanito. Tengo un hermano un año menor que yo. Juntos íbamos y veníamos desde la calle Constitución, que ahí había yo nacido, ahí crecí, y pasábamos por el Parque La Paz para llegar hasta Castillo, ¿no? Que está la escuela. Entonces, eran otros tiempos que a la edad de 8 o 9 años, los dos emprendíamos nuestro camino, íbamos caminando y regresábamos, la rutina de todos los días de una escuela primaria. Y bueno, no fui tan amigable, creo que fui bastante callada, eh, introvertida hasta cierto punto,
Y fue una niñez en el donde pues siempre conté más que nada con el cariño y el apoyo de mis padres. La maestría en administración pública, o sea, esa seriedad ya indicaba por el lado de los números, porque el contador, el ingeniero son más serios. Sí, Y logra usted la maestría en administración pública, aparte del título de licenciatura en economía y doctorado en economía y posgrados sí, sí, claro. y lo de investigación de base y ¡ja! Oh, es un mundo, la vida académica es un mundo el cual se dedica al 100% a ella, es muy feliz, porque te da la oportunidad de ver, experimentar, conocer, observar, analizar todo lo que hay en nuestro alrededor y convertirlos desde luego en productos que viene siendo la investigación. Cuando termino la carrera de economía, siempre trabajaba y estudiaba, pues yo ya no estaba tan pequeña tampoco. Yo dejé un lapso de mi vida de estudiar porque pues me casé, tuve mis hijas Claro. y yo dije, bueno, tengo que apurarme en la parte académica porque ahora sí que el tiempo no perdona. Fue que terminando la carrera, pues decidí entrar a hacer mi maestría en administración, una maestría que en aquellos tiempos En la todavía UJAD, en la ¿verdad? UJAD, La licenciatura en economía en la UJAD también fue en la también, ¿verdad? UJAD, pero en aquellos Ujú. tiempos estaba muy complejo tener una maestría. Apenas comenzaba la moda en Tabasco de los másters. Entonces, nos costó mucho trabajo. Yo fui como la cuarta generación, el rector Piña, José Manuel Piña, fue la primera generación y salió solo. Ah, sí. Salió solo porque había muchísimo filtro. A mí Ujú. me tocó, yo recuerdo que estudié 3 años la maestría, pero de estudiar que no ibas ni al cine, no tenías vida social. Claro que cuando yo termino la maestría y nos vamos de repente a festejar, yo me sentí fuera de base por la gran costumbre que teníamos de dedicarnos a la escuela. Fueron muchos filtros, incluso habían materias como matemática en inglés, y con los que yo comencé la carrera de la maestría, que éramos como 60, terminamos 3 a lo largo de 3 años. Eh, Después de 16 años de estar ya esta maestría, fue cuando yo fui como la quinta persona que se tituló en la maestría. Pues salía y ya no quería saber nada, desde luego sí, hubo muchísimo filtro, ahora veo que es más light, que entran y todos los que entran salen, pero en mis tiempos muchos se quedaron en el camino, muchísima gente. ¿Y qué clases se empieza a dar primero en economía, doctora? Tuve la fortuna que en aquel entonces el director era Juan José Chablé Sangiado, un gran amigo también economista, que le pedí la oportunidad En los de, ochentas. sí, ya fue en los 90 Ah, los esto, ya en los 90. 90. Le pedí la oportunidad de poder dar clases en la UJAT y me dice, sí, amiga, sí, colega, con mucho gusto, aquí puedes dar una clase siempre y cuando me traigas el título de maestría. Él, una persona muy preparada, muy entregada a lo académico, y le dije, pues no, pues ya lo tengo, ya me acabo de titular y aquí está mi título. Muy bien. Hice mi examen de oposición sobre la materia de desarrollo regional, Ajá. que por cierto, la que es doctora ahorita, muy comprometida en esa materia, fue una de mis sinodales en el examen de oposición. Muy pocas veces se hacen examen de oposición en aquellos tiempos. Y bueno, a mí me tocó hacerlo Me llamó y la atención porque hablaba de capacidad y aquí no se hablaba mucho todavía en aquel tiempo de esa capacidad. no, sí. Entonces, es que depende porque Chablé, que pues, ya murió, ya hace unos años que falleció,
Él traía una preparación de la UNAM, era una persona que le encantaba mucho lo que es la calidad, la excelencia, y pues era muy comprometido y nos comprometía a los maestros a que también tuviéramos ese. Cuando yo salgo de la maestría, pues ya empiezan a haber máster, ya empieza a despertar la UJAT, comienzan las políticas de que para dar clases ya se requería tener el grado de maestría. Sí, porque antes nada más era Era licenciatura. licenciatura el que daba clases. Todavía no pedían el de doctorado, pero sí pedían el de maestría. Afortunadamente, pues yo llego con esa, con ese título. Y paralelamente a ese título, estoy ya incursionando con mis compañeros en algunas actividades políticas. Ya fue en el 2000 cuando yo ya decido eh, comenzar ya a hacer una vida ya más política. No, yo me quedo pensando porque cuando, pues el año pasado todavía termina el doctorado en España, el doctorado en economía. Bueno, apenas lo terminé, pero yo cuando comienzo el doctorado, eh, estoy dando clases en la UJAT y un día se me, empieza también ahora la moda de los doctorados, que todo mundo ya tenía que hacer doctorado con el rector en aquel entonces era el doctor Jorge Abdo, y ya empezaba las políticas de que ya no iba a ser la maestría como requisito Dar para clase. dar clases, sino que ahora teníamos que irnos preparando la plantilla de profesores e investigadores para tener ya el grado de doctor, ¿no? Y bueno, yo acababa de ser ya en 2 ocasiones presidenta de la Academia de Economía de la DACEA, de la División de Ciencias Económicos y Administrativos. Tuve la oportunidad con el doctor Abdo de estar al frente de lo que es la reestructuración de los planes de estudios. En aquel entonces eran los planes de estudios flexibles, que podía salir en 3 años y medio de una carrera, en Oh. 5 años o hasta en 7 años. Me toca a mí la parte de la carrera de economía y bueno, fue un gran reto. Tuve el apoyo de todos mis colegas, maestros, de economistas y emprendimos esa, siendo ya presidenta de la academia. Cuando se termina todo esto, pues voy, llego a ver al licenciado, al doctor Abdo, y le digo pues que tenía yo mucho deseo de hacer un doctorado y que pues ya no quería yo esperar tanto y la verdad que fue muy, muy amable conmigo y me dijo, ¿a dónde quieres? Pues yo me quiero ir a Europa, no sé, a Francia, a Inglaterra. No había yo pensado en España. Y me dice, bueno, busca lo que es el programa de estudio, las convocatorias que pueden haber en Europa y con mucho gusto yo te voy a apoyar. Bueno, parece que me lo dijo en la mañana y en la noche yo ya tenía cómo estaban los de la convocatoria, ¿no? Y la única que encontré fue el de la Complutense de Madrid, donde acababan de abrir su convocatoria en, en el programa de política económica para el doctorado en economía. Y dije, bueno, yo no puedo esperar tanto. Siempre mi pesar en mi crecimiento académico fue el tiempo. Sentí que había entrado ya grande a estudiar y siempre decía, yo no puedo esperar. Y siempre estaba yo estudiando. Entonces, ahí es donde se da esa aventura de lograr irme a, a España. Eso fue ya en el 2002 aproximadamente, porque yo ya estaba incursionando en lo que es la política también. Me tocó ser la primera mujer de una agrupación política, La Pino Suárez. la José María Pino Ujú. Suárez. Después del primero fue el maestro Fausto Méndez, y en aquel entonces éramos 6 que íbamos a estar muy relacionados con la política de esta No agrupación. quiero ahondar yo mucho en esto, pero pues es que es trascendental ese nombramiento como presidenta de la agrupación Pino Suárez porque
Y bueno, los que conocen la historia de Tabasco nada más mediten de lo que pasó, de lo que sucedió. En otra ocasión quizás y platiquemos este detalle tan especial. En el año 2000 yo vivía en un lugar donde había alacranes y dejaba yo la tele prendida, ya no había programación, pero con la luz de la tele veía yo si había alacranes, porque diario matábamos alacranes donde vivíamos. Todos tenemos etapas altas y bajas, ¿no? En aquel tiempo yo andaba en etapa, pues bendita, diría mi mamá, ¿no? Entonces tenía yo la tele prendida cuando a las 3 de la mañana empiezan a poner la barra de programación en el canal 7 a las 3 de la mañana. El día último del año dije, ¿qué será? ¿Qué está pasando? ¿Qué meten la barra de programación ahorita a las 3 de la mañana? ¿Qué será? No, pues empezaron a transmitir el Congreso, el nombramiento de... Un día vamos a platicar de tú, hasta el diálogo tú. Hay mucho que platicar en esa parte, muchísimo. Hoy nada más vengo. Sí, Porque hay mu. muchísimo. El día que yo me muera, muchos van a descansar, van a decir qué bueno que ya se murió, Ah, porque pues no, es no uno creo, don testigo Jesús. de la historia prácticamente, ¿no? Sí, fueron paralelas. Maestra, doctora, cuando iba usted a España cruzando el mar, 8 horas de vuelo creo, ahí se revelan muchas cosas, infancia, sueños, deseos, realizaciones. No, desde luego, sobre todo los sueños y las realizaciones, ¿no? En Pero cable, como yo les decía a ustedes, sí, yo tengo un sueño. ¿Cuál es tu sueño? Bueno, usted ya tiene mucho realizado. sí, tengo muchos realizados, gracias a Dios, he logrado realizarlos y consolidarlos. Pero como mujer, como madre, yo no voy a descansar, porque unos sueños se realizan, pero nacen 20 sueños más. O sea, esta vida yo la siento que es la oportunidad que tenemos para hacer todo lo que queramos. Y a mí se me ha dado. Pero se me ha dado no porque me haya yo relacionado con mucha gente, Es el sino esfuerzo, porque sí ha es el habido un gran esfuerzo. esfuerzo atrás de esto. Lo hemos dicho que la mujer hoy en día debe estar sumamente Sí, preparada. porque la suerte llega, la famosa suerte, la oportunidad. Sí, Si está uno preparado en el momento que se presenta la oportunidad, se embarca uno. Y claro. si no, pues no se puede. Por Así ejemplo, es. tú tienes un esposo muy fino Sí, que te ha ayudado mucho, ¿ah? pues es una persona con un pensar muy diferente, quizás al común denominador de la población de los hombres casados. Ha tenido mucha confianza en mí, me ha sabido valorar. Bueno, llego yo y dije mi doble, Sí, mi sí, se doble. parecen bastante. Y él sabe, pues, de mis aspiraciones que he tenido en lo académico, en lo político, en todo, y he contado con mucho su apoyo. Una carrera de economía donde estudias con puros hombres, donde participas en eventos con puros hombres, sales de viaje, vas a México a dar alguna ponencia y vas con hombres, desayunas una vez a la semana con puros economistas. Bueno, creo que tengo un marido que ha sabido comprenderme qué es lo que he querido en la vida. Qué bello, ¿ah? Y sobre todo la confianza, tiene amistad con todos mis amigos y bueno, jamás ni siquiera hemos tenido un problema de que alguien haya dicho algo negativo hacia mi persona y creo que hay cosas que a veces no se pueden callar y yo en esa parte he sido muy transparente con él a como él ha sido Qué bello. conmigo. Oye, ¿y tus niños, Tengo 3 hijas tus niñas? ya grandes, la mayor Pero ya, es que para uno siguen siendo niñas. sí, pues son mis bebés, ¿no? Son mis bebés. Este, una de ellas vive en Houston, ya está Ay, casada. qué bello. Tengo 2 nietecitas. Se llama Denis Yajaira. La segunda es Paola.
está trabajando ya también, son administradoras las dos. Y la más chiquita, Pamela, ella está terminando de estudiar lo que es la carrera de diseño industrial. Ya tiene algunos premios por ahí a nivel nacional, está en la Ibero y bueno, pues preparándose. Eh, Ellas están, siempre me dicen que agradecen mucho tener una mamá como yo. Digo, no, pues se sienten la competencia. Pues sí, es muchísimo la competencia contigo, mami, pero ni modo. ¿Sí? O sea, yo trato de ser un ejemplo para mis hijas. eh, las cosas no son fáciles, no te las regalan. Para que yo tenga que subir cada peldaño de mi vida académica y también política, siempre ha habido un gran esfuerzo atrás de eso. ¿Te daba tiempo de cantarle a tus bebés cuando llegaron? Desafortunadamente, ese es el costo de oportunidad que a veces tenemos, porque cuando yo tenía mis bebés, o cuando estaba, yo fui embarazada a la escuela, de 4 meses comencé la carrera de economía y cuando tuve a mi bebé a los 3 días ya estaba yo presentando mis exámenes. Contabilidad, matemática, qué sé yo, ¿no? Entonces, el tiempo que le dediqué a ellas fue muy poco, pero fue un tiempo con mucha calidad. Mi esposo me apoyó muchísimo, fue casi mamá y papá él allí, y tratamos de adecuarnos con nuestras horas y todo para ellas, ¿no? Claro que él siempre comprendió que yo quería hacer una carrera, eso fue cuando comencé la carrera de economía, y me dijo, bueno, cuando comencé el primer año, digo, me falta mucho, son 5 años. Y recuerdo claramente que él me decía, mira, Ana Berta, el principio es la mitad de todo. Tú sigue, ¿sí? Y así, hasta que se me hizo ya un gran hábito poder manejar casa con la universidad. Veía yo a mis bebés, he tenido que trabajar, estudiar y ver los bebés, así que sola no hubiese podido. Por eso yo le digo a mis hijas, todo lo que soy así, aparte de que yo le puse las ganas, se lo debo a tu papá, ¿sí? Y para mí, pues, es una persona, pues, muy importante en mi vida. Pues son vidas ejemplares, como que Dios da el compañero o la compañera para levantar el vuelo, indiscutiblemente. Sí, Leía yo de que las buenas causas causan buenas casualidades. Porque dicen, ay, qué casualidad, sí, pero una buena causa, porque la causa de la causa es causa de lo causado, pero una buena causa causa una buena casualidad. Entonces, esa casualidad de que tengas ese esposo tan generoso contigo, tan buen compañero, pues es porque tú tenías buena causa y causaste buena casualidad. Y llega tu compañero y llegan tus bebés. sí, bueno, van creciendo, voy creciendo yo, va creciendo la familia y afortunadamente fue también lo mismo con mis hijas. Jamás nosotros tuvimos que revisar un cuaderno, checar una tarea. Las tres por igual. Por el ambiente familiar, me imagino. Sí, siempre me veían en la mesa Mm, con mis cerros de libros, mm, libros por todas partes y claro. juguetes, ¿no? De ellas. Entonces, como que crecieron en ese ambiente de responsabilidad solas, individual, y lo tomaron muy a bien. Hoy son unas mujeres que pues triunfadoras, serias, con los pies sobre la tierra, le sonríen a todo mundo, saben lo que quieren, tienen su carácter bien formado y eso es lo bueno, que al final de todo este programa que tenemos en la vida, del que es la familia, podamos proyectar en ella una buena causa, no solamente como personas, como individuos, sino también proyectarlos para el bien de la propia sociedad. Sí, porque estaba yo viendo que la carrera de economía antes estaba muy ligada con la izquierda, ¿es así? De hecho, yo comencé a estudiar economía en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas,
me tuve que regresar, me acuerdo, yo le dije a mis papás, ya no puedo porque por el gran frío que hace, ¿no? Y Claro. ahí fue la primera vez que me toqué con la izquierda. Empezamos a tratar que la economía política de pura izquierda. Entonces, no me dio tiempo de desarrollarme mucho allá porque tuve que regresarme. Pero efectivamente es una carrera ligado a esa disciplina de la sociedad. Es social 100%. A pesar de ser una ciencia, es muy social y si no va formando un poco con un pensar ni de derecha ni de centro. Porque más atrás era la economía era para los comunistas, digamos, ¿no? Se veía, Los años 50 sería, sí, ¿no? se veía sobre todo por la influencia con Cuba, en donde aquí en México lo que se habla es más de la planeación y allá de lo que más se habla es de la planificación. Entonces, sí es cierto, la economía empieza con esa dialéctica de lo que es la planificación. Fue mi juventud, decía uno, visitamos los templos por casualidad y las palabras de los curas caen bajo nuestra planta y nuestros cristos usan barba y metralleta a los que nadie juzga. Hace muchos años va uno cambiando la mentalidad. Ahora soy completamente ecléctico, pragmático, ideas nuevas. Incluso acabo de enterarme antier de que la UNCTAD de la ONU pide desterrar la globalización y el neoliberalismo del mundo, ¿no? Ya va Claro, evolucionando, es una evolución, estamos en un constante cambio es una evolución, desde cuando comenzamos, ¿no? claro. Con la famosa globalización, lo que se le pedía a los países, porque pues, obviamente hubieron países que despertaron primeros y otros que despertaron después, que son los países desarrollados y los países emergentes, ahora conocidos, Son o, los pobres, sí, ahora conocidos, pero no dejan de ser los países o en vía de desarrollo pero y terminamos diciendo tercermundista. se les cogen nombres bonitos, ¿no? Pues para no Commodities, decirle tercermundista ya, ¿no? Pero al fin y al cabo, todo esto, el efecto que se puede tener en la transformación de una economía del país, del Estado, es, está basado en la preparación, obviamente, de su gente, ¿no? Y de algo muy importante, de que las personas que estén en el lugar indicado como titulares de dependencias donde tengan una gran responsabilidad de lo que es el erario, lo sepan utilizar y que con eso haya transparencia y cero de corrupción. Para lograr eso, nos falta tener también medidas cautelares, políticas, en donde las sanciones en realidad sean severas para aquellos que le quitan lo que es del pueblo. Creo que nos falta un ejemplo de eso, de qué hacemos con los que se quedan con los recursos que no se invierte para el desarrollo de un país. Eso es lo que hace que no avancemos, sino al contrario, lo que hace es que nos repleguemos y no 1 ni 2 años, puede ser hasta 15 años, como lo que nos pasó aquí en Tabasco eh, en el 2012. Bueno, yo llego a Tabasco hace 52 años. Yo venía de un lugar muy pobre, Ciudad Guanajuato. Voy a estar allí el día 7 u 8. Voy a Guanajuato, pero voy a llegar ahí. A ¿Verdad? Ciudad. Sí, voy a Ay, estar qué por ahí. hermoso. Mi Voy pueblo, mi a dar una pueblo. conferencia por allá. Ay, qué bello. Sí. Pues resulta que llego yo aquí, Tabasco era inmensamente rico. Diario había de rama o de plátano, de cacao, de copra, de ganado, de petróleo, de los sueldos de la gente del gobierno. Diario había movimiento económico. Y ahorita estamos como Detroit, Michigan. Mucha miseria allá, mucha miseria acá por lo del petróleo.
Desde los 80 se decía en Tabasco que había que sembrar el petróleo. En los 80 hubo ríos de dinero aquí, ríos de dinero aquí. Hubo una gran bonanza por lo del petróleo. Claro. Ríos de dinero aquí y decían vamos a sembrar el petróleo, pero nunca se sembró. Entonces ahorita en Guanajuato están bien y acá estamos en la inmensa pobreza porque no se sembró el petróleo. Pero no estoy hablando de ayer. Es una semilla que no se plantó hace De los 70. 30 años. No, pues a mí me tocó hacer algunos estudios sobre las políticas del sector primario de los 70 y los 80 y fue increíble de ver cómo teníamos de producción. Nuestras tierras, hectáreas cultivables eran extensas, una ganadería de primera que abastecía creo que el cuarto lugar a nivel nacional, extensiva. Bueno, Y a mí me toca transmitir cuando se inaugura el frigorífico y empacador de no, Tabasco. pues sí, Me toca transmitir de la cacautera de cacautera, Cárdenas, la chocolatera. O sea, conozco todo, las secadoras de Cunduacán. Aquí estaba la Unión Nacional de Productores de Cacao. La Unión, Arcadio fue presidente nacional de la Asociación Ganadera sí, Nacional. sí recuerdo. O sea, estábamos en primer lugar. Así es. Entonces, no quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo, pero perdimos todo. Todo, todo se ha perdido. No se Se ha fue perdido. deteriorando a lo largo del tiempo. A mí me duele. Sí, no, pues es Lo que doloroso. pasa es que tenemos compromisos en la comunicación también. Fulano me daba, no puedo yo decir nada de él. Fulano me daba, no puedo yo decir nada de él. Fulano me daba, no puedo yo decir nada de él. Entonces, le echamos la culpa a los gobiernos. No, es una parte. Así La es. otra parte es, como a mí me daba, yo no digo nada de que me daba. No puedo yo decir nada de él, ¿me entienden? Esa es la clave de todo, no nada más es el gobierno, es la parte que nos toca a mí, la comunicación. De que como me daba, pues no puedo yo decir nada. Y Tabasco se fue hundiendo porque somos socios, unos gobernando y yo comunicando y pues nadie supo nada. Pero Así es. Tabasco quedó en la miseria. Sí, después de haber tenido todo, todo para ser uno de los estados de las entidades federativas más importantes del país. Me decía yo a Gonzalo Manzanilla, que es una eminencia muy inteligente, como te lo digo a ti, hay gente muy envidiable, que son muy envidiados. Tú eres una de las gentes envidiadas. Igual es un amigo que yo tengo que se llama Arturo Núñez. Ah, cómo lo envidian, diario le pegan por todos lados. Pero eso es, ¿no? O sea, Claro, eh, es normal, es muy mira. difícil que el pueblo pueda olvidar las cosas malas que suceden, ¿no? Pero yo la verdad sí me he quedado sorprendida de que con mucha facilidad han olvidado el quebranto financiero que tuvimos en el sexenio pasado y que las exigencias que hoy le piden a nuestro gobernador Arturo Núñez Jiménez esté dado como un velo de ese olvido. Desafortunadamente, los recursos federales que llegan al Estado no tienen la misma magnitud que tenían en tiempos pasados. Han sufrido recortes y otra de las cosas que a veces la gente no entiende, qué es lo que pasa con ese recurso. No, que ya le dimos 42,000 millones de pesos. Lo van dando de gota en gota para empezar. Etiquetado. Aparte de que aunque esté etiquetado, no llega a tiempo. Aparte de eso, quedaron unas deudas en el Estado. Por ejemplo, nada más para dar un pequeño ejemplo, lo que es el sector de educación. Todas esas mamás que llegaban a reclamar las pensiones eh, a sus esposos, que fueron miles de millones de pesos, desaparecieron. Y hoy en día el gobierno, con lo que recibe actualmente, tiene que ir abonando esas pensiones también. No fue este,
darle vuelta a la hoja. Hay muchas cosas que quedaron como fueron los proveedores, que hubo el dinero para cubrir todo ese tipo de rubros. No se hizo y hay que cubrirlos. ¿Con qué dinero se tiene que cubrir? Con el dinero, quitarle algunos programas sociales para poder cubrir esas, eh, esa escasez que se quedó del sexenio pasado. Pero hay personas que, yo creo que la gente sí entiende. Los que Mira, atacan son los mismos del sistema mira, lo que pasado. pasa que es más el ataque que Exactamente. nulifica la defensa. Me tocó ver, como dicen, como decían los viejitos, y digo yo ya también, ¿no? Estos ojos que se va a comer la tierra. Me tocó ver a la gente que llegaba a buscar su pensión o su aguinaldo el último año del sexenio pasado y no había dinero. Nunca me había, nunca lo había visto yo eso, que no había dinero. Se sienta Arturo de gobernador y vendieron las patrullas en 2,000 pesos. 60 patrullas vendieron en 2,000 pesos para que viera sentándose Arturo una desorganización total. No había computadoras, no había lavabos, no había cortinas, no había escritorios, no había sillas. O sea, se barrió con todo. Un golpe bajo que recibió Fox cuando cambia de partido a partido en México, ya se había visto. Entonces llega acá la alternancia y también se vio Pasa eso. lo mismo. Información, documentos, No había nada. computadoras, no había nada. Lo que había la evidencia de cómo había quedado el Estado. Fíjate que me gustaría sinceramente hacer una plática de esto, de un resumen de qué pasó, cómo Sí. quedó. Porque una amiguita mía llegó llorando porque se fue a trabajar a la Casa de la Laguna donde la comisionaron. Llegó a la Casa de la Laguna y resulta que ya nomás existían las paredes, ya no había nada, todo destruido, grafitis adentro, rebajoneros que vivían adentro, todo destruido. Y dice ella, bueno, ¿dónde me tocó trabajar? Y llegó llorando, dice, pues, ¿qué hago yo ahí? O sea, fue un desastre provocado. A pesar de Pero ese repito, desastre, como me dieron ajá, dinero a mí, yo no hay puedo que, decir nada, ¿eh? hay que callarse. Sí, yo creo que lo doloroso del sexenio pasado que nunca olvidaremos comienza en el tercer año, con aquella famosa reingeniería, en donde creo que fueron como 5,000 empleados, donde se fueron madres solteras, bueno, padres también de hogares, jóvenes, que a la noche a la mañana le pidieron la renuncia. Esto cambió hasta el modelo del modus vivendi de las personas. Yo le comentaba a mi esposo cuando yo estudiaba cómo veía yo el futuro estudiando economía. Y yo le decía, toda esa gente que vive en casas grandes, va a llegar el momento en que van a tener que vivir en casas pequeñas o en edificios para poderse cuidar unos con otros y para poder eh, lo que es su dinero, su recurso, poder abastecer, distribuir en las familias. Cuando viene la reingeniería, donde muchas familias se quedan sin trabajo, tuvieron que dejar sus rentas, tuvieron que dejar sus carros, sus casas, y a donde vivía papá y mamá ya llegaba la hija con su esposo y los nietos, ya llegaba la sobrina, ya llegaban los tíos, o con los tíos iban a vivir otra gente. En fin, empezó a haber una familia grande en casas pequeñas. Antes eran familias grandes en casas grandes, y ahora eran el modelo que yo había pensado hace tiempo, era que iban a ver familias grandes en casas pequeñas y que entre todos de alguna manera iban a distribuir su riqueza o lo que tenían, sus Bueno, sí, rentas para sobrevivir. sí, pero así era antes, porque había 3, 4 empleos en una casa, pero ahorita hay uno para... Así es. Y esa persona que tiene nada del empleo
Es tan elástico el dinero que no sabemos cómo le hace para sobrevivir con toda la familia. ¿Por qué? Porque una casa hay que pagar luz, agua, teléfono, todo eso. Entonces, viviendo todos en una casa, pues es un solo gasto. No, y aparte llega el sobrino y el vecino y el compadre y el primo y todo, Hay ¿no? mucha necesidad. El Estado tiene muchísima necesidad. Sigue necesitado y las buenas gestiones que está haciendo el gobierno del Estado, el licenciado Arturo Núñez Jiménez, ahí van. Tuvo sus 2 primeros años que fue de reconstrucción de un Estado que lo dejaron en bancarrota. Está terminando sus 2 años, que es la forma de cómo se tenía que ir consolidando precisamente todas las actividades dentro de la administración Claro. pública. Y esperemos que ya estos 2 años ya sea el arranque para que se den a conocer los resultados que el gobernador está haciendo ya desde largo plazo, en el sector primario, en el sector secundario, sobre todo. Bueno, a mí me tocó ver sobre todo una situación que me interesa mucho aclarar. Yo conozco al gobernador del estado, al licenciado don Arturo Núñez Jiménez. Empezamos igual, él en gobierno, yo en radio. Estoy hablando de Muchos hace años. casi 50 años. Sí. En nuestra historia en la comunicación no había televisión, éramos artistas, chiflaos, jóvenes, locos, bohemios, vulgo bolos. Y Arturo trabajando, 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 sembrando. Nosotros, bueno, pues dilapidamos, no tenemos lo que él tiene, una inversión académica, porque aparte tiene una inteligencia preclara que se le llama un don que Dios le dio Así es. inmenso, ¿no? Entonces, cuando Trujillo, yo me acuerdo que decían, tiene un rancho Trujillo rumbo a Reforma, era todo lo que le señalaban, tiene un rancho Trujillo. Pecados veniales, cosas mínimas, a comparación de lo que pasó De los grandes después. millonarios que quedaron ahora. Y Arturo siempre muy bien administrado, codo hasta cierto punto, delicadísimo en lo económico, un Ruiz Cortines, ¿no? Que, ¿a dónde vas? ¿A México? Pues sí, pero te vas en camión de segunda. Pues así ha sido toda su vida. Mira, ni nunca tomó, ni nunca fumó, ni nunca parrandeó, ni nunca gastó de más. Lo que tiene, bueno, pues porque se ha administrado perfectamente bien. Así es. Pero son dos vidas, una de allá y otra de acá. Le digo a él que él y yo somos almas gemelas, porque hemos estado muy arriba y nos han dado hasta con la cubeta. Y ahí va uno otra vez. En el año 2000 más o menos le pregunté ya a un gran amigo de él por qué le ayudó, sería otro programa, a 65 gentes a tener su maestría y doctorado. Así es. En Francia estudiaron muchos. A Sí. 65. Muchos fueron agradecidos y muchos también no fueron nada agradecidos. A 65 apoyó para tener su maestría y doctorado. Habría mucho que hablar de tantas y tantas cosas. Así es. Yo a uno de ellos le pregunté en el año 2000, ¿y Arturo Núñez en dónde está? Me dijo, Arturo ya no tiene nada que hacer en la política, él ya está totalmente aniquilado. Ya está sepultado, decían, ¿no? Yo dije, este es amigo de Arturo, dije, yo me reservo el nombre. Por eso les digo, el día que yo Tal me vez muera, el que no quiera decir usted qué nombre es, quizás esté por aquí con nosotros ahora que es gobernador, ese amigo, ¿no? a ver si... Ana Berta, yo creo que luego la tenemos que seguir porque esto Hay mucho que apenas hablar, empezamos, sí, ¿no? casi no terminamos del doctorado, porque sí fueron muchos años, 8 años del doctorado para poderme titular. Por andar en política no había yo terminado la tesis, hasta apenas al principio. Sí, sí, Eres oradora natural. El efectivamente. tabasqueño es orador natural. Yo creo que sí, las mismas ideas te pueden ir llegando conforme esté la situación, ¿no? Claro. Y eso es lo que ha sucedido. Así me pasó en el Congreso.
y así ha sido. Pues yo le agradezco muchísimo que haya estado aquí en su casa, Muchas eh, gracias. en esta entrevista. Espero que no sea la primera ni la No, de última. ninguna manera. Doctora Ana Berta Vidal Fósil, gracias por recibirnos en tu casa. Seguiremos platicando, Claro, obviamente. desde Saludos luego, a tu a sus esposo y a tus órdenes. niñas. Que Muchas Dios los gracias. bendiga a todos. Y pues hasta la próxima, si Dios nos da oportunidad.